La inflación, el impacto de la inflación sobre, bueno, las clases de los menos recursos ni hablar, ¿no? Cosa que es dolorosísimo. Pero lo llamativo es que la clase media cada vez está, lo venimos diciendo todos los días por la crisis de salarios que hay, está en muchos casos por debajo de la línea de pobreza, así todo estando con una retribución en blanco, como se la llama regularmente. Este es el otro gran fenómeno que está viviendo la Argentina. Y hay un informe de INDECOM, que es el Instituto de Estudios de Consumo Masivo, que le pone números a esta situación que es tan alarmante, y por eso vamos a saludar a Miguel Ángel Calvete, que es director del Instituto de Estudios de Consumo Masivo. Miguel Ángel, ¿cómo te va? Adrián Puente, gracias por atendernos, buenas tardes. ¿Qué tal, Adrián? Un gusto escucharlos a ustedes, el equipo. Bueno, ¿cuáles son las conclusiones de este informe entre situación inflacionaria, salarios y clases de bajos recursos y lo que nosotros históricamente llamamos, Miguel Ángel, clase media? Muy buena palabra históricamente, porque en cualquier momento realmente va a pasar a la historia la clase media. Claro, claro. Lamentablemente, el estudio del Instituto de Estudios de Consumo Masivo, de INDECOM, lo que ha arrojado es que 1 de cada 3 argentinos que se autoperciben, o sea, como clase media, hoy está actualmente borda la línea de pobreza. Es decir, son pobres. Más allá de su autopercepción. En los últimos 2 años han superado, es decir, hubo un incremento prácticamente de un 30% este porcentaje. O sea, 1 de cada 3, aquellos ocupados, estamos hablando de trabajadores formales, ¿no? Con un sueldo, con un salario formal, en blanco, 1 de cada 3 son pobres, algo que no se dio nunca en la historia argentina. Por lo general, en línea de pobreza están aquellos que están en la economía informal. Se ha dado justamente una inversión en muchos en la economía informal, que esa informalidad sobre todo micropymes y pymes, que son dadoras de trabajo, han pasado de la formalidad a la informalidad. ¿Por qué? Porque justamente la presión fiscal y tributaria ha hecho que prefieran indemnizar, entre comillas, a su personal, seguir manteniéndolo y darle un sobresueldo en función de lo que se ahorran de cargas. Pero bueno, dañan todo el tejido al pasar de la informalidad, al pasar a la economía en negro, dañan todo el tejido social, ¿no? Pero esto obedece fundamentalmente al tema de presión fiscal y tributaria, que también es lo más importante, más allá de la inflación, que es un impuesto absoluto, es un impuesto distorsivo, ¿no? De inflación, para llamarlo de alguna forma. Lo que estamos viendo es que los sectores medios, hoy, en la Argentina, han tenido una caída interanual de entre un 16 y un 24% de capacidad de compra. O sea, entre junio de este año y junio del año pasado, por ejemplo, Miguel. Exactamente. Interanualmente han tenido eso. Sabemos que los salarios obviamente corren por detrás de la inflación, lo mismo que las paritarias, que se negocian cada 3 o cada 6 meses, habitualmente en otro momento de estabilidad eran anuales, pero a un ritmo inflacionario de más de 7 puntos promedio mensual, más allá que estos últimos 2 meses estuvo por debajo de los 8 puntos, en el caso nuestro, de muchas consultoras, promediando todo un portfolio de bienes y servicios donde gran parte, casi un 35%, se compone de canasta de alimentación, nos está dando, nos dio el mes pasado 9.2. Este mes en alimentos nos dio un 7.4. Y la inflación núcleo, que suele ser un poco menos, que es lo que mide habitualmente el IPC o lo que publica el IPC, el mes pasado nos dio en torno a 8.4%, este mes nos está dando un 6,9%. Y hay una desaceleración de la inflación. Pero alimentos siempre por arriba. Alimentos nos dio un 7.4, es decir, siempre está por sobre el índice general. ¿Qué ocurre? ¿A qué obedece esta desaceleración de la inflación? En principio que en el mes de junio, que fue un mes también con tinta electoral, porque se han cerrado listas y demás, las tarifas reguladas no han crecido tanto, no hubo tantos aumentos. Se mantuvo el tema del dólar, no el dólar oficial, pero sí el dólar de referencia, que es el dólar contado con liquidación, que es oficial. No tuvo grandes
grandes saltos como los tuvo en los meses de marzo y abril. Otro de los temas también es que el consumidor no ha validado precios, es decir, ha migrado de primeras a segundas marcas, está haciendo una compra mucho más racional y mucho más planificada. Y esa no validación obviamente funciona como un ancla para la inflación también. Si la gente está consumiendo menos o está consumiendo otras cosas, ¿no? O sea que es una desaceleración medio mentirosa. A ver, ¿o no? Festejar un 6.9 como festejó el gobierno el mes pasado, el 7.4, 7.8, es como se suele decir, no sé, como que estamos festejando un tiro de esquina o un lateral, no estamos festejando un gol. La verdad es esa. Convengamos que el 6.9 de este mes, del mes de junio, es la inflación de Bolivia de 24 meses, es la inflación de Perú de 18 meses, es la inflación de Paraguay de 3 años. Entonces, evidentemente, bueno, tenemos un descalce muy importante. Y bueno, la gente obviamente comenzó a impactó en función de lo que se viene privando o de su cambio de comportamiento en el consumo. Los sectores medios, vemos que hoy se están endeudando con tarjeta de crédito, está creciendo la morosidad. Es algo más grave que está creciendo, no la morosidad, sino los pagos mínimos de tarjeta de crédito o pagos parciales de tarjeta de crédito. Entonces entra en una bola de nieve y muchas veces la tarjeta de crédito la utilizan para comprar bienes de uso periódico, claro. No para comprar un inventario, por ejemplo. Es que antes la cultura de tarjeta que teníamos, Miguel, era una compra que iba a lo extraordinario, digamos, ¿no? Decís, compro un electrodoméstico, compro un televisor. Por lo general viene durable. Claro, exacto. Hoy lo compras, si te descuidas en un momento del mes, el supermercado ni hablar. Exacto, uno va al supermercado y compra con tarjeta, más allá que sean los medios de pago electrónicos, pero están comprando cuotas tarjetas. Claro, alimentos. Tal cual. Y vemos sectores medios, porque aparte el tenedor de una tarjeta de crédito es un sector medio. Son sectores de clase media aspiracional. Ahora, si analizamos, por ejemplo, otro de los factores, vemos morosidad en las prepagas, han aumentado, vemos expensas, por ejemplo, expensas, cuota de colegio y demás. Son todos temas que impactan de manera directa a clase media, ABL, excepto luz, gas y temas que tienen un elemento punitivo que es el corte. Se están literalmente la gente entrando en procesos de morosidad. Sí, me comentaban el otro día, por ejemplo, el hecho del service de los autos, por ejemplo, que se dejan pasar, que ya la plaza automotriz cada vez está más golpeada, menos controlada. Justo esto lo hemos hecho para un estudio que hicimos para una automotriz. Sí. Se hace más de un semestre, que obviamente por cuestiones de confidencialidad no lo publicamos, pero justamente los servicios oficiales, uno lleva el auto a un servicio oficial, por lo general el que lo lleva a un servicio oficial es clase media, si no uno va a cambiar el aceite y el filtro, claro, a cualquier otro. El caso de servicios oficiales prácticamente hay entre un 22 y un 24% arrojó de esa marca, de ese servicio puntualmente, los servicios oficiales, es decir, la gente con una caída de 24 puntos de un año a otro es mucho. Y después lo que ven también, que han detectado, es que por lo general la gente, como vos decías, lo estira, es decir, se pasa entre comillas de kilómetros, y claro, fundamentalmente. Entonces, eso es otro de los elementos que vos lo decís, colación, y justamente Indecom hizo un estudio sobre eso. Y después lo que vemos es igual, estamos con una inflación, hay un freno y una desaceleración. Algunos lo van a ver como un tinte electoral. Creo que es la primera vez en la historia de Argentina, no sé, en otros países, donde un ministro de Economía en ejercicio es candidato a presidente. Exministro hemos tenido, que es el caso de Cavallo y algún otro más, sí, pero en este caso... pero no en simultáneo, ¿no? No en simultáneo, obviamente tiene herramientas como para tomar medidas que, más allá de que tal vez la tomen con un tinte electoral,
o electoralista, si las toman, bienvenidas son, pero hay sectores, como el caso de la industria de alimentación, sobre todo la industria pyme de alimentación, que tiene esto coincide la COPAL, que es la coordinadora de productores de alimentos, junto con CAPIMA, que es la Cámara de la Pequeña y Media Industria de Alimentación, donde coinciden en que hace falta una reforma laboral, una reforma tributaria, o por lo menos cambiar el sistema, sobre todo el tema de provisión de insumos, ¿no? La regulación de provisión de insumos, que lamentablemente hoy tenemos prácticamente un 30% de la capacidad operativa de la industria argentina en general, donde no está operativa en función de presión fiscal tributaria, falta de insumos, falta de incentivos para tomar más personal. Entonces, eso genera que haya una falta de oferta, una falta de producción y una demanda sostenida producto de la inflación, que la gente quiere, obviamente, refugiarse en bienes, y hay una sobredemanda, y eso genera inflación, es un axioma de la economía. Tal cual, tal cual. Así que bueno, un poco es eso. Miguel, fuerte abrazo, gracias como siempre, un placer. Gracias a ustedes.